El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis de que luego de verdad que hasta sobre el Hijo, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Amén. Así puesto de pie, vamos a recibir a la hermana Leticia Tello Tello, quien en esta tarde nos trae palabra de Dios. Gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, con gratitud en nuestros corazones, nos acercamos delante del trono de tu gracia para alabarte, Señor, para bendecirte, pero también, Señor, para meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que una sierva pueda ser solamente un instrumento en tus santas manos y que el mensaje que tú tienes para tu pueblo el día de hoy pueda, Señor, ser entendido conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has preparado la tierra sobre la cual tu semilla ha de caer. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Por amor de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden ocupar su lugar. El amor que cubre todo. El apóstol Pedro, creo que fue uno de los discípulos que fue más valeroso, más intrépido, pero también más decisivo. Fue un discípulo que le dijo a Jesús: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pero a la hora de los hechos, ¿qué pasó? Lo negó. Lo negó. Nuestra humanidad le gana. Sin embargo, después el Señor lo restaura, pero no le dice lo que hizo, sino le dice para qué lo quiere. Y qué hermoso es saber que el amor lo cubre todo. Y así como él lo negó 3 veces, después nada más le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y cuando se lo dice la 3ª vez, ya no tuvo palabras para decir, simplemente le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y cuando él escribe esta carta, ya en las salutaciones casi finales, porque inicia el versículo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y si eso era para Pedro en aquel tiempo, ¿qué podemos decir nosotros ahora? Que el tiempo de la venida del Señor está mucho más cerca que cuando creímos. Sin embargo, esto nos lleva a recordar una necesidad muy imperante. Hace un rato mencionaban el Salmo 133 y por lo general lo utilizamos, ¿verdad?, para hablar de la bienvenida, de la comunión y de la relación que debe haber unos con otros. Este salmo es uno de los pasajes más hermosos y citados que reflejan no solo la unidad, sino el verdadero amor. Porque dice que cuando hay unidad, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero cuando no hay armonía, ¿por qué no hay armonía? Por nuestros desacuerdos. Dice, porque cuando no hay armonía, de nada sirve todo
lo demás. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, aunque dieran su cuerpo, de nada sirve. Porque lo más importante es el amor. Y Pedro lo experimentó en carne propia. Y cuando vivimos las cosas nos es más fácil transmitirlo. Hoy en día se habla de las relaciones que no se tienen que profundizar en el amor, sino en estar bien. Y dejamos a un lado el amor. Mientras yo esté bien, sigo con fulano. Pero si ya no me siento cómoda o no me siento cómodo, entonces lo dejo y voy en busca de otro o de otra. Y estamos dejando a un lado, hemos vuelto relativas las cosas y hemos dejado la base a un lado. Por lo tanto, Dios bendice la unidad en el matrimonio, en las familias, en los equipos, en las comunidades, en las iglesias, en la nación y aún dentro de nuestra sociedad. El Monte Hermón es un área extensa que por lo general está cubierto de nieve. Se eleva sobre 2.800 metros sobre el nivel del mar y se cree que su rocío mantiene toda la tierra fresca. De ahí viene como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y qué decir del aceite? ¿Qué representa el aceite en el Antiguo Testamento y qué representa el aceite en el Nuevo Testamento? Eran ungidos los sacerdotes y después los reyes. Pero ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos ungidos con ese aceite fresco del Espíritu Santo, el cual nos cubre, nos llena y estamos llamados para ser bendición. Entonces, el aceite y el rocío son imágenes de bendición. Qué hermoso es poder levantarse uno en la mañana y quienes tienen por ahí sus plantas, ver cómo las plantas les brillan como si fueran perlas las gotas de rocío. Los árboles en el campo, pues igual destilan. Todo se va perdiendo cuando lo vamos cubriendo. Sin embargo, es importante que más que la sociedad nos cubra y nos haga relativo el amor, nosotros lo resaltemos día a día. Y por eso él dice, tenemos que estar como sobrios y velar en oración. Yo sé que para muchos, y esto se ha recalcado una y otra vez, para las actividades de oración, para las actividades de ayuno, ya están a veces contados y todavía sobran dedos. ¿Por qué? Porque creemos que no es importante. El Señor nos alienta a que a través de la oración, del ayuno, podamos estar vigilantes. Y para que el amor cubra todo, tenemos que aprender a que, dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 8, ámense profundamente, ¿sí? La palabra griega usada para profundamente es la palabra usada para un caballo al galope completo. Significa con toda extensión. Y en ocasiones se traduce como ferviente. El lema de la Unión Nacional, allá en Romanos 12:11, dice ardientes o fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Calvino pues lo reflejó, ¿verdad? Con un corazón ardiente y una mano que lo sostiene. ¿Y esto qué nos lleva a recordar a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que cuando reconocieron al Señor Jesús dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Pero ¿qué sucede hoy? ¿Cómo estamos reaccionando ante el llamado del Señor para transmitir su palabra? Dios es amor, dice, y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, en medio de este mundo tan difícil que nos está ahogando y que nos está diciendo que esto no tiene valor, ¿qué tiene el mensaje del pueblo de Dios para una sociedad relativa? Pues decir que es todo lo contrario, porque el verdadero amor lo cubre todo.
todo. El amor perdona las faltas en los demás porque reconocemos la gracia amorosa e indulgente de Dios para con mi propia vida. El día de antier platicaba con una hermana y tenía en su corazón mucho odio porque su esposo le fue infiel. Y decía, yo no lo perdono. Y le digo, tranquila, duele, es cierto, pero si tú no perdonas, tú te estás perdiendo el privilegio que Dios te da de alcanzar su gracia. En el Padre Nuestro lo repetimos, y perdónanos nuestras faltas. Y decimos, así como nosotros perdonamos, pero como que superficialmente, ¿no? No queremos ¿qué? Profundizar. Y a veces nos quejamos de quienes lo repiten como una letanía. ¿Y nosotros no lo hacemos así? Dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Esto es fundamental para mantener buenas relaciones. Por eso el Señor Jesucristo oró pidiendo que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Por qué? Porque siempre anteponemos nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras preferencias y muchas otras cosas y dejamos a un lado lo que el Señor quiere de su iglesia. Si nosotros mantenemos ese amor vivo y profundo, vamos a poder evitar discusiones con los demás con demasiada facilidad. Esto no quiere decir que no nos vamos a disgustar o que ya en todo vamos a estar de acuerdo, porque entonces seríamos hipócritas. Pero sí nos va a ayudar a reflexionar que antes de juzgar, nos analicemos nosotros mismos. ¿Por qué? Cada uno sabemos cuánto nos ama Dios y cuánto nos ha perdonado, ya que no es por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia del Señor que tuvo a bien llamarnos. ¿Por qué? Por tal motivo, debemos estar dispuestos a pasar por alto las ofensas y los pecados de los demás. Pedro nos alienta a usar nuestros dones, pues dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. No hace un análisis profundo, pero ya Pablo nos especificó. Pues está el de profecía, está el de la predicación, el de la enseñanza, el del discipulado, la evangelización. O sea, no todos vamos a hacer lo mismo, pero cada uno tenemos que dar lo mejor de sí de acuerdo al don que el Señor nos dio, ya que no es nuestro. Es algo que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para servir y sobre todo porque al usar nuestros dones, al usar nuestros talentos, nos estamos edificando los unos a los otros. ¿En qué dice Pablo? En amor. Pero qué difícil es edificarnos en amor. Porque nos es más fácil señalar, juzgar, antes que construir. Pedro nos dice que hay un propósito cuando nosotros usamos nuestros dones. Cuando llegó Jesús a la casa de Simón el fariseo y aquella mujer pecadora derramó el perfume de alabastro en los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos, no lo aplaudió, ¿verdad? Dijo, mira nada más, si supiera quién es. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza primero es juzgar. Y el Señor le dice, Simón, tranquilo. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando amamos al Señor, cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, al saber lo que Él ya ha hecho por nosotros, entonces no hay medida. Y ese amor empieza a cubrirlo todo. Empezamos a sobrellevar las cosas, no por nosotros. Pues dice Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros.
Y todavía nos alienta, sopórtense unos a otros, no por ustedes, sino por el gran amor que nuestro Señor Jesucristo ha derramado para cada uno de nosotros. Son 50 años de peregrinar. ¿Ha sido fácil? ¿Cuántas hermanas de las iniciadoras llevaron una estafeta larga, pero la pasaron a la siguiente generación? Hoy el Señor les permite militar a nuestras hermanas, pero no va a ser una carrera fácil, porque servir al Señor siempre será un desafío. Y siempre habrá tanto comentarios positivos como comentarios negativos. Y es que es bien fácil señalar las fallas y es bien difícil aceptar las virtudes de los demás, porque siempre tendemos a elogiarnos a nosotros mismos y no a reconocer lo que los demás hacen. Por eso Pedro dice, según el don que hayamos recibido, ministrémoslo, sirvamos. La palabra va a servir a los demás. ¿Para qué? Nos da una buena opción. Pues dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Así es de que si cuando tú estás sirviendo, si el Señor te llama a un ministerio y eres quebrantado, eres criticado, eres señalado, agradece al Señor, porque la gloria no es para ti, sino es para Dios. No es fácil, porque como seres humanos nos quebrantamos, nos duele y a todos nos gusta que se reconozca lo que hacemos. Pero el Señor nos alienta que si su nombre es glorificado, mayor gozo debe haber en nuestra vida. Pues Él nos llama para que de acuerdo a su voluntad sigamos adelante. Pues Él nos alienta a servir con dedicación en su obra. Así que hoy termina una etapa. Es el jubileo del pueblo de Dios, en el cual podemos recordar los años de antaño, pero también agradecer porque nos permite ser parte de este regocijo. Cuando el Señor me permitió graduar de la escuela bíblica, terminó en los 49 años y el siguiente año eran los 50, pero ya no era alumna. Y se añora, porque cuando estás ahí, pues quisieras haber sido parte de, pero Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Y así como se lo dijo a Esther, Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios tiene un tiempo para ti, mi hermana, para ti, mi hermano, en el lugar en el que Dios te ha llamado, en el cual te ha capacitado para servir, pero hazlo no para vanagloria propia, sino para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que ahora Dios nos llama a servir y a buscar su gloria. No va a ser fácil, pues dice el versículo 11, si alguno habla, hable. Y si alguno ministra, ministre. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Servir ha sido un desafío. Y dice la Escritura que a nuestro Señor Jesucristo le servían muchas mujeres. No menciona sus nombres. Quizás nuestro nombre ni se menciona en la historia. Pero qué hermoso es saber que hubo hombres y mujeres. Algunos estuvieron a la par de él compartiendo la palabra. Tanto que después dicen los discípulos, pues necesitamos quien nos ayude. Porque no podemos oír que se oye o que se dice, que se critica, que las viudas están siendo desatendidas. Nosotros debemos dedicarnos a predicar la palabra, pero ¿habrá quién?
atienda a los demás. Dios da dones. Algunas mujeres ni siquiera iban con Jesús, pero dice, le servían con sus bienes. Y hay un lema que hemos escuchado por ahí. Cuando hay alguna actividad, cuando hay alguna necesidad, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Porque a veces quisiéramos ir a África, quisiéramos estar en la India, pero decimos, pero no puedo. Pero quien está allá, no tenemos para hacerle llegar una ofrenda de amor. Entonces, según el don que Dios nos haya dado, ministrémoslo para servir a los demás y sobre todo, porque el amor lo cubre todo. Cuando hacemos con las cosas con amor, no vamos a ver el qué dirán, sino vamos a ver el para qué, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hoy en día se está vituperando mucho el nombre de nuestro Dios. Se está denigrando no solo la iglesia, la familia, la integridad propia de la creación de Dios. Y Dios nos está llamando como parte de su pueblo a que el verdadero amor que hemos recibido lo demos de gracia para con aquellos que están a nuestro alrededor. Para que, como dice Pablo, la palabra del Señor siga siendo predicada y el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Dios nos llama a servir, pero nos llama a hacerlo con amor. Dios nos llama a ministrar esos dones, esos talentos, para que lo hagamos con todo el corazón. Entonces, pidámosle al Señor que ya sea que nos toque barrer o nos toque presidir, lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Como para el Señor dice, y no para los hombres. Puesto que a Cristo el Señor servimos. Entonces, pidámosle al Señor que llene nuestro corazón. Sí, son tiempos finales, son tiempos difíciles. La situación a nuestro alrededor es muy oscura, pero la luz de Cristo resplandece en medio de las tinieblas. Entonces, ahí donde estés, en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, por donde vayas, derrama esa gracia que Dios te ha dado. Y lo fundamental es el amor. Si lo damos con amor, aunque sea un vaso de agua, dice, no perderá su recompensa. Entonces el Señor nos alienta a que cada día que nos dé la oportunidad de estar aquí, lo hagamos porque Él cumplirá su propósito en mí. No dice en ti, porque a veces pensamos, no, pero mira fulano lo que hizo y cómo está. No, primero en mí. Y el Señor se encarga de los demás. Pedro también lo vivió. Cuando vio al discípulo amado y dijo, ¿y qué de este? Siempre es nuestra naturaleza el ver a los demás. Dice, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Tú, sígueme. No esperemos ver lo que los demás hacen. Escuchemos el llamado del Señor. Pongamos a su servicio lo que nos ha dado por gracia y testifiquemos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Y que su nombre sea glorificado en nuestra vida, en el gozo, sirviendo, en la adversidad, sobrellevando los vituperios o las luchas y más aún, preparándonos para poder disfrutar lo que el Señor tiene preparado. Porque Él dijo que nosotros le vamos a servir aquí y a gozar de Él para siempre. Porque dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el Señor nos llama a cubrirlo con el amor tan grande que tiene para que testifiquemos en el lugar donde estemos que la gracia y la misericordia de Dios se derrame en amor y por amor. Que el Señor les bendiga.